¿Qué hay, amigos y amigas? En el siguiente video vamos a trabajar sobre una Yamaha WR450. Esta es la versión enduro. Empezamos quitando el tornillo de la bomba de agua, el que es para drenar el anticongelante. Este tornillito lleva una arandelita de bronce, entonces es fácil de identificar. Aparte que es el tornillo que está hasta abajo de la bomba. Lo que realizaremos en este video es cambiar el retén de la bomba de agua. El retén que está más expuesto, ya que es el retén que está dañado. Cuando quiten el tornillo hay que tener cuidado porque tienes que quitar el tapón del radiador, y a la hora de quitar el tapón del radiador sale con presión el anticongelante. Entonces ahí es un buen tip tener la bandeja lista y dejar el tapón hasta el último para que no les haga un desastre. El trabajo es muy sencillo, no se requiere mucha herramienta. Para quitar la tapa vamos a necesitar una matraca de 1/4 con una extensión y un dado 8 milímetros. Hay que aflojarlos. Y también vamos a necesitar una llavecita a 8 milímetros para quitar el tornillo del tubo que está pegada a la carcasa de la bomba. No tienes mucho espacio para poner el dado, entonces ahí sí es bueno usar la llave. Un poquito más tardado, pero es más fácil. Entonces aquí, a la hora que quitamos los tornillos, se remueve la tapa, se quita el tubito de la tapa y el tubo lo vamos a hacer hacia un lado. No hay necesidad de quitarlo ni de quitar mangueras de radiador. Nada más se hace a un lado para que no estorbe. Con un dado 10 milímetros quitamos la propela. Obviamente utilizamos un tornillo de impacto para que sea más sencillo. Debí haber hecho hacia un lado primero el tubo, pero ahí se me hizo práctico, no me estorbó tanto. Ya para remover el retén, sí hay que ponerle ahí un cinchito y para poder trabajar con más espacio. Para quitar este retén solo requieren un desarmador. Es un trabajo muy sencillo, pero hay que ser cuidadosos también. Aquí nada más estamos poniendo los cinchos para hacerlo a un lado. Entonces podrá ser un trabajo meramente sencillo, pero sí te toma tu tiempo. Ya una vez hecho a un lado el tubo, ahora sí vamos a trabajar sobre el retén. Agarramos un desarmador plano y vamos a jalar el retén. Aquí ya no importa que lo lastimes porque a final de cuentas el retén estaba dañado. ¿Y cómo nos dimos cuenta que estaba dañado? Porque debajo de donde está la carcasa o por abajito hay un orificio. Ese orificio, cuando se daña un retén, normalmente por ahí te tira anticongelante. Es como te das cuenta que está dañado el retén. Lleva dos retenes, el que te evita que entre de anticongelante hacia el aceite, y el que está hasta adentro es el que evita que salga el aceite hacia el anticongelante. Aquí pues nada más está dañado el retén del lado del anticongelante, no hubo necesidad de cambiar el otro. Que es un poco difícil cambiar el otro de acá afuera. Lo mejor es desarmar el motor, pero pues obviamente por un trabajo así no vale la pena bajar el motor, al menos que sean muy quisquillosos. Pero bueno, aquí el cliente, por su presupuesto, nos vamos a lo que es cambiar el retén de exterior, que realmente es el que está dañado. Obviamente limpiamos, revisamos que no esté carcomida la flecha, que no esté oxidada. En dado caso que esté oxidada, igual para cambiarla hay que desarmar la máquina. Aquí realmente no tenía mucho uso el vehículo, entonces no estaba así como que oxidada la flecha como para tenerla que cambiar.
Igual, si llegase a tener un poquito de óxido, pueden darle una lijadita con una lija muy finita para tumbarle lo que vienen siendo como las porosidades y eso. Pero sí es importante darle una buena inspección, porque si está carcomida no va a servir de mucho este trabajo, y entonces tendríamos que volver a hacer el trabajo y cambiar la flecha junto con los retenes. Entonces siempre es importante inspeccionar lo que estamos haciendo para evitarnos problemas a futuro. Ya una vez puesto el retén, colocamos la rondanita que va atrás de la propela y la propela la vamos a poner. La llevamos con la mano y al último le damos un buen apretón. Si tienes la pistola de impacto es muchísimo más fácil, porque cuando quieres apretar esta propela normalmente gira. Aunque le metas cambio al motor, te está girando lo que viene siendo la flecha. Entonces, de alguna manera con la pistola de impacto es más sencillo y que quede apretada. Otra de las cosas, siempre procurar que tenga anticongelante y no agua, porque si se dan cuenta, esta está muy limpia, a pesar de ser una 2008. El motor está muy bien cuidadito. Nos damos cuenta cuando utilizan agua las motocicletas, porque se tienden a corroer o llenar de sarro. Entonces sí es importante siempre ponerle anticongelante. El agua es de emergencia, entonces si le ponen agua hay que quitarle para que no te oxide los metales por dentro de la máquina. Y el anticongelante siempre te va a proteger el motor. Le pusimos el O-ring otra vez al tubo que va hacia la carcasa de la bomba de agua, y vamos a colocar los 4 tornillos, que es de 8 milímetros. Utilizamos el dado con la extensión, y estos tornillos van torqueados aproximadamente como 10 newtons más o menos. No van muy torqueados. Pero bueno, es un trabajo sencillo, delicado, y hay que tener mucha paciencia para hacerlo. Y les recordamos que nuestra página ya está en línea. Dado caso que necesiten refacciones de TBS, vamos a empezar a implementar otros productos también. Nos pueden visitar en bewimotos.com.